Bueno, hermanos, les agradezco la invitación, gracias, me hizo llegar los hermanos por parte de Aldo. Bueno, y ahora tengo este privilegio de estar con ustedes, una iglesia muy, muy, muy querida para nosotros, creo que para muchos, gracias a ustedes tengo esposa y tengo esta hija. Hay una canción que dice, por tu culpa tengo mujer. Bueno, pero la culpa de ustedes es una culpa buena, una culpa linda. Gracias a Dios. Bien, hermanos, evidentemente esta pandemia está manifestando cosas. Ayer escuchábamos a Eduardo Cartea que decía en el estudio bíblico que está manifestando. Eso creo que está en el pensamiento de todos. Está manifestando cosas, para bien y para mal. Está mostrando muchas cosas. Le comentaba antes de empezar la reunión que justamente ahora Patricia está con un Zoom con mujeres que están muy preocupadas, gente que nunca escuchaba el Evangelio, no quería saber nada, y ahora tienen una reunión con estas señoras, que alguna tiene un problema de cáncer, otra tiene un problema de un marcapaso, otra tiene un problema con las hijas, y bueno, a través de nuestras creyentes, otras hermanas, han hecho un Zoom para que estas personas tengan una reunión. Así que aquellos que no venían a la iglesia a través de esta situación de pruebas, quieren buscar las cosas del Señor. Y gracias a Dios que tenemos este medio técnico, que hubiera pasado hace 15 años, 20 años, ¿no es cierto? Si hubiera sido una pandemia así, estaríamos totalmente desconectados. Gracias a Dios tenemos esa conexión que es este medio que el Señor ha provisto de una manera inesperada. Bueno, ustedes saben que hay un refrán que dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿verdad? Y los problemas, es curioso porque la historia se repite y los hechos básicos no cambian. Yo recuerdo cuando estaba en el secundario, cuando estudiábamos historia, decían que la historia servía para no repetir errores del pasado. Por lo visto, no hay aprendizaje en este aspecto. Encontramos hoy día mucha similitud con los tiempos bíblicos. Lo que sucedió, por ejemplo, en el pasado, se repite hoy, una y otra vez. Así son las cosas, como una vez dijo Aldo, una vez estaba en una conferencia en el retiro espiritual, decía, así son las cosas. Me acuerdo de esa frase. Y es así que la conducta, por ejemplo, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en el pasado, cuando salió de Egipto y llegó para ir a Canaán, se repite esas conductas, y se repitió en la época del Señor Jesucristo, cuando vino en carne a esta tierra, y hoy en día se repite exactamente igual, no es muy diferente. Están los que oyen la palabra de Dios con mucho gozo, pero se vuelven atrás. Están los que escuchan la palabra de Dios, se asombran, admiran, dicen, uy, qué bueno, pero están de lejos, siempre están de lejos. Y están los que, gracias a Dios, se deciden a aceptarla. Nos acordamos de la parábola del buen sembrador que tiene esa característica, el lugar donde ha caído la semilla en la tierra. Así que están los que siguen y dejan todo para seguir al Señor Jesucristo. Así que el peregrinaje del cristiano está lleno de imprevistos. Nadie preveía esto hace 2 años, nadie. El problema no es el imprevisto, sino es cómo afrontamos los imprevistos, la manera en que nosotros lo afrontamos. Cuando Israel comenzó su peregrinaje a Canaán, no tenía un GPS, como hay hoy en día. Nosotros, por más avanzado que estaba el mundo, no esperaba una pandemia de esta manera. Es sorprendente. Pero el pueblo de Israel tenía una guía, pero que era infaltable y muy segura. Era la nube durante el día, que lo cubría del sol tórrido del desierto, que después se transformaba en una columna de fuego para alumbrarlos y librarlos del intenso frío que hay en el desierto a la noche. Y los guiaba, y cuando la nube o la columna de fuego avanzaba, ellos tenían que ir. Así que tenían realmente una guía que era fantástico.
Recordamos lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que por fe andamos, no por vista. Y en Efesios dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, para que nadie se gloríe. Así que andamos por fe. Y es muy difícil a veces tener esta perspectiva de andar por fe. ¿Por qué? Porque a veces porque le damos lugar a la naturaleza carnal, esa lucha que está ahí en Romanos 8, capítulo muy central para nosotros, que tenemos que tener muy en cuenta, la lucha del espíritu y la carne, permanentemente. Ahora, esta pandemia, todo esto que está ocurriendo, evidentemente está mostrando cosas, y está mostrando nuestras debilidades. Está mostrando nuestras debilidades, no la debilidad de nuestros hermanos, la nuestra. Y nosotros creo que hace rato, hermanos, los que estamos en la obra, estamos en la congregación hace muchos años y tenemos algunas experiencias de bajones también. Hay un retroceso muy grande en el conocimiento y en la aplicación de la palabra de Dios. Pero no en el conocimiento de saber, sino en el conocimiento de discernimiento. Yo quisiera que buscamos en las palabras, en el diccionario estos términos. Discernir la palabra de Dios. Estamos muy preocupados porque lo que vemos en muchos creyentes de muchísimos años, yo les puedo contar que antes de la pandemia, yo me asombré una hermana de muchísimos años en la congregación, escuchando la palabra. Iba mucho a Pavón, escuchaba los estudios bíblicos de Pavón mucho, no es que falte, porque Pavón era un baluarte en estudios bíblicos. Ustedes eran muy, fueron puntales en esto, fueron el primer instituto bíblico, creo que lo hizo Pavón en la zona. Y sin embargo, esta señora, una vez yo hablando del pueblo de Israel, de este tema, se asombró porque no había conocido el tema de la serpiente que levantó Moisés en el desierto. ¿Cómo que no es eso? Cuando leí Juan 3:16, así que el Señor Jesús dijo como la fue, y le expliqué, ¿dónde está ese pasaje? Yo me quedé asombrado, una persona que muy versada, muy conocedora de la Biblia, no es que era una persona inculta, para nada, muy aparente. Yo quedé asombrado. Entonces, bueno, y preocupado, y así muchas cosas. Después otro hermano también me decía, ¿qué cosa? Escuché un mensaje donde dice que la unión de Cristo y la iglesia es un símil de lo que es el matrimonio, por hablando de la indisolubilidad del matrimonio. ¿Cómo es que el matrimonio es una figura de la unión de Cristo con su iglesia? ¿Qué va? Un hermano de 30 años de congregación. Entonces, yo digo, no es que la palabra de Dios nos falta, porque este hermano escuchó muchísimas veces, pero que a veces estamos distraídos, estamos con nuestra mente en otro lado. Entonces, yo quisiera no hablar a los hermanos que no están escuchando, hablarnos a nosotros mismos. Esto me lo estoy diciendo yo a mí mismo, cuando yo pensaba en esto, me lo aplicaba a mí mismo. Y en cuanto a, siempre hablamos de esta enfermedad que es la depresión, ¿no? La depresión. ¿Cómo nace esto? Nunca ha habido tantos depresivos como ahora. Jamás. Y en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, personas depresivas llegan a dudar de su salvación. Y ayer, por algo tomó el tema este hermano. Yo pensé que en la congregación mía solamente había hermanos que dudaban de su salvación. De una manera que vive dudando de su salvación. Y vive depresiva con tratamiento psiquiátrico, psicológico y ahora psiquiátrico, y va avanzando y no para. Miren, yo qué sé, como dijimos, las cosas que ocurrieron al pueblo de Israel es lo que nos está ocurriendo ahora. Y yo quisiera traer un ejemplo, porque la marcha del pueblo de Israel durante el desierto es un símil de lo que nos pasa a nosotros. Y yo le encontré algo como para esta noche tener una charla, que está en Números, en el libro de Números. El libro de Números es escrito por Moisés, ¿verdad?
Y el término original, el título original del libro de Números es en el desierto. La traducción hebrea es en el desierto. Y Números fue la Septuaginta, que parece que la colocó, porque son los dos grandes censos del ejército del pueblo de Israel allí en el desierto. Entonces, por consecuencia de eso le pusieron el libro de Números, pero el nombre es hebreo es en el desierto. Y capítulo 21, una de las tantas experiencias que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Capítulo 21 de Números. Dice, cuando el cananeo, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿O hablo más fuerte? No sé, porque a veces bajo la voz. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Que después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Bueno, después conocemos la historia de justamente de la serpiente de bronce que les comentaba recién, por eso me acordé de esta persona que se asombraba de este pasaje. Hay un problema que estamos viéndolo, hermanos. Y el problema es que tenemos que volver a la fuente de origen del avivamiento. El pueblo se desanimó. Hay un desánimo en el pueblo de Dios, de la iglesia. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No hay apetito de la palabra de Dios. No hay deseo y hambre de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan quién fue el teólogo por excelencia en el Antiguo Testamento. ¿Saben qué fue? Esdras. Esdras fue el hombre que impulsó, dice la Biblia que era indagador, escudriñador de la palabra de Dios, pero no solamente indagaba, estudiaba la palabra, sino que enseñaba la palabra. Primero indagó, estudió con diligencia la palabra de Dios. En la enseñanza de lo que él había aprendido fue al pueblo de Dios y produjo un avivamiento que que Zorobabel y Nehemías después fueron a reconstruir y Esdras también el templo y después los muros de Jerusalén. Pero gracias a la vuelta a la palabra de Dios, después de aquellos 70 años de cautiverio, ellos habían abandonado la palabra de Dios. Y Esdras, con un ánimo y un deseo, buscó conocer la palabra y animó al pueblo con la palabra. Hermanos, no hay duda alguna que la palabra de Dios es el único medio de avivamiento y de fortalecimiento de las almas y del pueblo de Dios. No hay otro. Vamos a buscar todas las pormenores, todas las fórmulas para alimentar. Hermanos, si hace 2 días que usted no lee la Biblia, por favor, esto es grave. Es grave. No podemos dejar un día de leer la palabra de Dios. No podemos dejar un día de tener contacto con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra y, por supuesto, con la oración al mismo tiempo, porque mientras leemos, oramos, porque estamos escuchando la voz de Dios y Dios está escuchando nuestro corazón también. Miren, acá tenemos nosotros al pueblo de Dios desanimado. Por eso yo tengo subrayado acá, se desanimó el pueblo. Después de haber tenido triunfos, pero fabulosos, los reyes de cananeos, eran reyes terribles,
eran déspotas, ellos destruían a todos, Así que no tenían miramiento cuando tomaban prisioneros, si podían lo mataban directamente. Eran terribles. Pero así ocurrió con el pueblo de Israel, que tuvo esta pequeña derrota que les sirvió para volver al Señor y para alentar y a volver a las pruebas que estamos teniendo, indudablemente nos están llevando a mirar al Señor, así como a otros los están mirando a alejarse del Señor, porque acá están las dos reacciones. Entonces, la prueba tiene esta distinción de que muchos vuelven al Señor y otros se alejan. Acá el pueblo de Israel tuvo un temor muy grande y clamó a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios oye, siempre oye. Y la llamada que hizo el pueblo de Israel al Señor fue que el Señor acudió al corazón de ellos y los libró. Tuvo una victoria ejemplar. Pero, claro, nosotros vemos que dice que después de esa victoria, el pueblo tuvo que seguir caminando. Y parece que el trayecto era largo, no era un trayecto cortito. Tuvo que rodear una parte, no vamos a ir a la parte geográfica, porque es un poquito extensa, pero tuvo que ir mucho tiempo, varios días, no sabemos cuánto, porque no lo dice, pero parece ser que esa caminata larga, ese andar largo, les pareció a ellos como que ya era infructuoso. Entonces, a pesar de la victoria, ellos después se desalentaron, se desanimaron. Tuvieron que rodear porque no podían pasar por ciertos territorios porque estaban los enemigos. Ahora, eran enemigos que Dios había establecido territorio para ellos. A los amonitas, a los moabitas, no pasen por ahí, porque es el territorio de los moabitas. No pasen por ahí porque es el territorio. El Señor respetaba el territorio de aquellos que no amaban al pueblo de Israel, tenían que rodearlo. No así algunos otros que habían usurpado, había grupos que habían usurpado y se peleaban entre ellos, entonces no había territorio. Entonces a eso tenía que luchar. Los que se oponían tenían que lucharlo. Pero a este pueblo no, porque yo les he dado heredad a los de Saúl, así que no pongan un pie en la heredad de ellos. Vayan, compren la comida, porque en el desierto, ¿cómo adquirían en el desierto el alimento? Bueno, esto es una cosa que en Deuteronomio se lo ven, En Deuteronomio está cuando ellos por dinero tenían que comprar el agua, tenían que comprar la comida, así que durante 38, 40 años llevaban. A veces el Señor le daba el maná, pero había agua que no le daba. O sea, ¿dónde lo adquirían ellos? En los grandes pozos que había en el desierto, en algunos de ellos oasis, estaban ocupados. Esos pozos ocupados, ellos tenían que comprar el agua. Con dinero, la riqueza que habían traído de Egipto, el Señor les dio para que durante todo el trayecto tuvieran que comprar y podían adquirir dinero a esa tremenda multitud, que podían proveerle. ¿Cuándo se les acabó el dinero? Cuando llegaron a la tierra de Canaán. Es justo ahí donde la provisión de Dios ya le dio la forma natural. Bueno, ahora leemos aquí en el verso que se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo, desaliento, ¿qué produce? Falta de fuerzas, falta de ánimo, decaimiento, desfallecimiento de las fuerzas. ¿No es cierto? Cuando uno está desalentado, no tiene ganas de nada. Uy, me duele la cabeza, estoy cansado, estoy agotado. A veces es falta de ánimo. Ahora, eso es muy frecuente hoy en día, muy frecuente. Yo no sé si no es el puntapié para luego para la depresión. Si uno está en ese estado permanente de desaliento. Entonces, ¿por qué se desalentó el pueblo? Bueno, los cristianos sabemos que pasamos por esas depresiones y esas sequías. Miren, los cristianos vamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, nos reunimos, e inclusive no digamos de los que no se reúnen, escuchamos la Biblia, las enseñanzas. Nunca ha habido tantos mensajes en WhatsApp como hay hoy en día. Sin embargo, hay desaliento, no hay fuerza.
No activamos. ¿Cuál es la razón? Bueno, es un peligro, en primer lugar, dejarse vencer por este flagelo que es el desaliento. Entonces vamos a analizar lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿cuál fue la razón por la cual ellos se les alentaron? ¿Saben cuál era? Porque miraban a Egipto. Su corazón estaba en las cosas, añoraban las cosas que habían dejado en Egipto, la comida que comían en Egipto. Así que, miren ustedes, el corazón del creyente, cuando añora las cosas que no tiene, el Señor ve las cosas que tiene el mundo, anhela las cosas y no las tiene. Eso es una prueba muy grande. A veces cuando el Señor no nos permite tener lo que otros tienen. Y eso produce un estado de desaliento muy grande y puede ser motivo de decaimiento. Entonces, tenemos que pensar nosotros, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Dice el Señor, donde esté nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Entonces, el tesoro más grande que el creyente tiene, ahí debes tener depositado el corazón. Lo más preciado que el creyente tiene es el Señor. Allí debe estar nuestro corazón, y no en las cosas para esta vida, y no en las cosas para este mundo. Así que dice Pablo en Romanos 8, ¿no? Los que piensan en la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y Santiago habla que no debemos ser de doble ánimo. Un día allá arriba, el otro día abajo. No debemos ser de doble ánimo. Hoy en día cunde mucho el temor. Me estaba diciendo Oscar, que está en Inglaterra, que tiene una familia enfrente, un joven, un matrimonio, que no quería vacunarse. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Porque los padres, que son brasileros, la mamá que estaba en Brasil, después que se dio la segunda dosis, un par de días falleció. A lo mejor no sé si habrá sido por la segunda dosis, pero entonces el muchacho tiene miedo y hay muchos que no se quieren vacunar porque tienen miedo. Y hay otros que están ansiosos y no salen, quieren vacunarse rápido porque tienen miedo. Así que tienen miedo por vacunarse y tienen miedo por no vacunarse. Pero el asunto es que hay temor, ese temor de miedo. Bueno, el temor, ¿qué hace el miedo? No nos deja ver la verdadera realidad. Estamos viendo nuestra realidad, pero no la de Dios. Entonces, esa es una preocupación tremenda porque el desaliento, el desánimo, bajar la vista del Señor, volver a las cosas atrás, produce ese miedo y ese temor. Cuando los discípulos estaban en la barca, ¿se acuerdan? Y vieron venir al Señor, se asustaron, pero terriblemente, porque dijeron, ¡un fantasma! Estaban sin el Señor en la barca. Fíjense ustedes las consecuencias de estar sin el Señor. Además, otra cosa también. ¿Se acuerdan los discípulos en la época de Pablo, de los misioneros, los hermanos de primera conversión, en las persecuciones que tuvieron? Terrible. Israel también, por supuesto. Pero que las persecuciones es también una prueba muy grande que los creyentes están viviendo en otras partes del mundo y que nosotros estamos avisorando que se nos está cercando y el agua ya nos pasa los tobillos en este tema. Hay una situación difícil que se nos presenta, está la persecución. Dicen las Escrituras que en la persecución los apóstoles, allí en Hechos de los Apóstoles, estaban gozosos de haber sido afrentados en el nombre del Señor. Y a veces pasa así que las persecuciones a muchos lo apartaban. Otra de las cosas del decaimiento, que produce desaliento, son los problemas no resueltos. Hay en el hogar problemas, hay problemas en la iglesia, en el trabajo, hay problemas irresueltos. Eso produce decaimiento. Las contiendas, los pleitos, los disgustos entre hermanos, traen miseria, traen desánimo. Entonces tenemos que estar muy, muy prevenidos, muy precavidos en esta situación. Ahora, lo que es el peligro del desaliento o el desánimo es que viene tan lentamente que nosotros no nos damos cuenta.
es tan suave, es como ese ejemplo que se da que la rana la ponen en el agua y la van cocinando de a poco y se va acostumbrando la rana al agua, y cuando se quiere acordar la rana ya está muerta y hervida, y no se da cuenta. Nosotros no nos da. El tema es que cuando estamos desalentados y cuando estamos desanimados no nos damos cuenta. Por eso yo quiero en esta hora tener, sí, mostrar algunos síntomas de desaliento. Pero antes quisiera decir qué cosa no debemos hacer cuando estamos desalentados, o nunca, aunque no nos sintamos, porque no es cuestión de sentirse desalentado. A veces el tema es que a veces no nos sentimos. Entonces, ¿qué cosas no debemos hacer nunca? Primero, no dejar de asistir a la congregación, no dejar de reunirnos, porque este tema de la pandemia, dice, no, yo escucho mensajes por WhatsApp, yo escucho por internet, no, yo vivo escuchando los mensajes. Hermanos, sabemos y lo estamos viendo y diciendo permanentemente, no es lo mismo que la congregación presencial y el contacto entre los hermanos. Entonces, eso, cuando vuelva, vamos a ver qué pasa después, si es que el Señor permite que volvamos a la normalidad, entre comillas, como les pasa a ustedes, que nos pasa a nosotros, que muchos hermanos que no se conecten y otros que no quieren conectarse mucho, aunque tengan medios. Vamos a ser sinceros. Tienen la posibilidad y no lo hacen. No lo buscan. Bueno, pero ahora es que viene la presencialidad, no tengo miedo de ir. Tengo miedo de contagiarme, no, porque ya soy grande, me falta la segunda. No, por supuesto, hay que tomar todos los recaudos. Yo estoy seguro que en la congregación nadie se va a contagiar. Estamos todos con el barbijo, los distanciamientos, el alcohol, estamos 1 hora, 2 metros. Pero yo creo que ningún creyente se ha contagiado por ir a una congregación. Nadie. Pues en el trabajo, en el viaje, pero no se ha contagiado en la congregación. Pero, bueno, no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Como dije, había costumbre, ¿no? El animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre. Entonces hay costumbres buenas y costumbres malas. Y el hombre tiene a veces esas malas costumbres. No dejar de congregarnos, como lo dice Hebreos 10:25, porque es un mandamiento, es un precepto, no es un sentimiento. Así que es un mandamiento bíblico, porque era lo que los apóstoles también en Hechos capítulo 20 hablaba acerca del ejemplo bíblico de ello. Otra cosa que produce también un síntoma del decaimiento, cuando le echamos la culpa a otro. Esto es muy, muy humano. ¿No es así? Ahora, hoy en día, el gobierno le echa la culpa a la oposición le echa la culpa al gobierno. Pero esto es humano, esto es natural, es normal, es decir, no debería ser normal, pero es común. Todos le echamos la culpa al otro de lo que nos pasa. Siempre. Y en la congregación, ¿quién tiene la culpa de todo lo que le pasa? Bueno, ya saben quién, ¿no? Hace un tiempo atrás, hace mucho, ¿no? Hay congregaciones que saben que no tienen ancianos, ¿no? Hay muchas congregaciones que no tienen ancianos reconocidos. Esto es otro síntoma de la situación espiritual de las iglesias. Entonces yo estaba en la congregación y le digo, hermanos, ¿quién tiene la culpa de todo lo que pasa acá? Uy, se armó, se miraban entre todos. ¿Quién tiene la culpa de lo que pasa acá? Le digo. Alguien tiene que tener la culpa. Entonces busquen al culpable y reconózcanlo como anciano. Porque siempre hay un culpable, ¿vieron? Bueno, ahí está la cabeza de los ancianos. Bueno, lo digo entre nosotros que somos de mucha confianza, por supuesto, los veo a todos que son hermanos de poder decir estas cosas ahora, pero siempre tiene alguien tiene la culpa de mi enfriamiento, de por qué no voy a la iglesia. Es una maña que tenemos los seres humanos, culpar a los demás de nuestros problemas y hasta de nuestros problemas y de nuestro fracaso. Hay hermanos que dicen, no, yo para qué voy a, si no me saludan.
A mí no me... Claro, cuando una persona está desalentada o desanimada, hay personas que llegan a la depresión, entonces se ponen muy susceptibles, están muy ahí sensibles, son muy sensibles. Entonces, no me saludan, no, porque fíjate vos, ¿cuánto hace que no voy a la iglesia? Voy a la iglesia y algunos fulano no me saludó. Le saludaron todos. Hay 10 hermanos, 9 le saludaron, pero fulano no le saludó. Entonces, eso es un síntoma hermanos, del desaliento, del desánimo. Nadie se preocupa por mí, si no voy no se van a extrañar, no me van a decir nada. Ahora, bueno, eso es lo que no debemos hacer. Ahora vamos a ver a lo que sí debemos hacer cuando nos sentimos desalentados. Perdón, vuelvo a corregirme. No nos damos cuenta cuando estamos desalentados. Pero sabe una cosa, vuelvo a repetir. Hace 2 días que no lees la palabra de Dios. Ojo, ya es un síntoma de desaliento. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es apartar para leer, oír, escudriñar, y no en cantidad, porque a veces dice, uy, leí 10 capítulos. A veces es preferible leer 2 versículos, bien analizados, bien estudiados, bien escudriñados, bien aprendidos, porque eso nos va a despertar el apetito. Mi abuela decía, el leer y el congregarse es como el comer, es cuestión de empezar, decía ella, creyente. ¿Vieron cuando uno no tiene hambre? Dice, no tengo apetito, pero le presentan una comida rica, buena, empieza a comer, uy, qué rico, eso es lo que me pasa a mí generalmente, como soy de buen apetito, y acá cocinan muy bien, acá tengo la hija que se aprendió a cocinar bárbaro, y bueno, y yo no, mira, esta noche me pasa que no voy a comer, no tengo. Cuando siento el olorcito, bueno, así pasa con la palabra de Dios cuando empezamos a leerla. La primera vez quizás cueste un poquito, después nos va a costar la segunda vez, pero no dejar de hacerlo. Así que leerla, oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Queremos aumentar la fe. Señor, danos fe. La fe viene por el oír, y el oír o el leer, estudiar la palabra de Dios. Así que el Salmo 27, bueno, los salmos, otra cosa importante. Usted está desalentado, está decaído, lea los salmos. ¿Usted está contento, feliz, alegre? Lea los salmos. Usted está desorientado, no sabe qué hacer. ¿Sabe qué tiene que hacer? Leer los salmos. ¡Qué hermosura, hermano! Cuando empiezan, por algo está en el medio de la palabra de la Biblia. Qué alentador. Están hechos todo a través de los sentimientos de los escritores, especialmente David, ¿verdad? Todo lo que le pasó a él, nos vamos a sentir identificados, nos vamos a sentir alentados. Entonces, en el momento que apartamos el tiempo para conocer la Biblia y conocer al Dios de la Biblia a través de su palabra, vamos a tener también, tenemos que tomar tiempo para orar, para darle gracias. El momento es una alimentación recíproca. Él nos habla a nosotros y nosotros le vamos a hablar a Él inmediatamente. Apartar tiempo para orar y pedir la ayuda al Señor. Pedir para que no caigamos en lo que quizás escuchamos que otros han caído o se han desalentado. Y otra cosa muy importante, recordar las bendiciones de Dios. De dónde el Señor nos ha sacado el tiempo que hemos gozado antes, cuando estuvimos en las conferencias, cuando estábamos en comunión, que siempre hablamos de las cosas pasadas, ¿cierto? Me acuerdo porque antes, bueno, son bendiciones que tenemos que recordarlas para nuestro bien, pero no para achacarlas de ahora, sino para alentarnos. Así que pedir ayuda al Señor, recordar muchas cosas, la vida que el Señor nos dio, la salud, la familia. Claro, en el Proverbios dice, hay tiempo para todo. Eclesiastés también, tiempo de llorar, tiempo de reír, ¿Cuántos hermanos con problemas de salud? Tremendo, grave. Ahora,
¿Qué quiere decir? ¿Que Dios se olvidó de nosotros? No, al contrario. No. Recordemos lo que dice Hebreos. Dios disciplina y corrige al que ama. Esta disciplina es producto del amor de Dios hacia sus hijos, no es del abandono. Y también tener la gratitud, ser agradecidos, porque la ingratitud trae desaliento. La persona ingrata, que no tiene nada que agradecer a nadie, que es una persona que se desalienta rápidamente. Otra cosa que tenemos que hacer siempre, aunque no nos sintamos desalentados, es tener manos en las cosas de la obra de Dios. Poner mano en las cosas de la obra de Dios. Ser más activo en la obra de Dios. Buscar la forma. Hay un hermano en la cual me decía, ¿qué puedo hacer? Porque yo no quiero ser una... Qué lindo pedido, me decía Pedro. A ver, yo no quiero ser una asistente. Quiero hacer algo. El ropero. Hermana, tenemos que hacer un ropero. Se dejó el ropero. Inmediatamente un ropero. Gracias a Dios. Tenemos ropa para entregar y esta hermana dice, quiero acompañarlos el fin de semana para entregar la ropa. Es del barrio de Villa Itatí. Y ella dijo, bueno, yo quiero entrar al barrio. ¿Sabe una cosa? No puedo entrar solo. Tengo que entrar con alguien. Porque si entro solo me sacan el reloj, la zapatilla, algo. Entonces tengo que ir con alguien, siempre acompañada con alguien del barrio. Yo, Pedro, voy. Así estamos. Entonces otros hermanos, Esteban, Marcelo, todos que van más al barrio, con ellos. Y estas hermanas nos van a acompañar al barrio. Entonces, ser activo en la obra, buscar trabajo, porque hay muchas necesidades en otro. Ser activo. Así que, y siempre buscar la cooperación y la colaboración entre otros hermanos. ¿Por qué? Porque no vamos a animar unos a otros. No yo solo, No, yo conseguí ropa, voy yo solo. No. Animemos, nos vamos a animar nosotros, buscando a otros y animar a otros, y los otros nos van a animar a nosotros. Y confiar en Dios en la obra, no que lo hago yo, confiar en Dios. Recordemos los profetas, Elías tuvo estado de decaimiento terrible, tuvo depresivo, quería morirse. O sea que no es anormal que nos venga el desaliento, no es anormal. Si no, entonces, si no estamos desalentados, si no hay decaimiento, entonces somos unos super cristianos y no existen, porque ni Elías soportó eso, ni Moisés, porque también se desalentaron cuando vieron las pruebas, las dificultades, porque dificultad va a haber. Si usted pone mano a la obra de Dios, hermano, si no hay dificultad es porque no es de Dios. Si no hay dificultad, el enemigo va a buscar dificultades. Entonces eso es un síntoma de que es de Dios. Por eso es necesario la cooperación y la colaboración con otros para alentarnos, fortalecernos con la palabra de Dios, porque uno de los síntomas de la obra de Dios es que el enemigo va a estar allí presente. Por lo tanto, confiemos en Dios. No tener miedo, no tener ese temor de miedo. Como Elías se escondió, ¿se acuerdan? Se había escondido en una cueva y el Señor lo buscó. Dijo, Elías, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Así que lo sacó y le siguió caminando. Bueno, como les dije, ¿cómo nos damos cuenta si estamos desalentados? No nos vamos a dar cuenta. Y posiblemente no lo vamos a reconocer si estamos desalentados. Por eso, tomemos carta en el asunto antes. Por eso, ya les digo, queridos hermanas y hermanos, eso es muy, muy susceptible que el desaliento no se note. Pero, si estamos postrados en casa, si hace 2 días que no leemos la Biblia o no oramos, y todos estos síntomas, son síntomas nada buenos. Así que vamos a hacer un reconto. Analicemos muy bien la causa de nuestro desánimo. Porque aunque vayamos a la iglesia, estemos conectados, y por ahí vamos por costumbre, vamos por inercia.
porque hace tantos años, entonces es algo habitual o rutinario, pero resulta que las cosas no se están haciendo para la gloria de Dios. Entonces el tema es que todo tiene que hacerse para la gloria de Dios y tiene que haber un resultado. No, entonces no se dejar de asistir a la reunión, aunque no nos sintamos desalentados, ni culpemos a otros. Apartemos tiempo para estudiar la Biblia, para orar y para ser más activos en la obra, para que no llegue el desaliento. Si estamos haciendo algo en la obra de Dios, sigámoslo haciendo, y si es posible, multiplicar todo lo que podamos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Primero, porque Dios lo manda. Segundo, porque el tiempo pasa, hermanos. Se nos está pasando el tiempo, el reloj avanza. Y yo iba a usar una palabra que no me gusta usarla, comprometámonos. Usted sabe que la palabra compromiso, yo quisiera que, cuando era jovencito, estaban las cosas del Señor que empezaba, tenía 12, 13 años, ya a los 16 iba a las conferencias, no se usaba, empezaba a usarse la palabra compromiso. Pero resulta que compromiso, yo busqué en el diccionario, porque busco siempre, y lo busqué hoy hace un rato de nuevo, porque tenía la idea, pero quería copiarlo. Obligación contraída, palabra dada, ponerse en un compromiso, en un aprieto. Ah, es lindo comprometerse en la obra de Dios, sí, pero ¿cómo nos comprometemos? No por obligación, no, aunque cuando nos bautizamos hicimos un compromiso en cierta medida, ¿cierto? La palabra no está tan mal usada, no estoy retrucando el uso de la palabra. Hicimos un compromiso, dijimos al Señor, Señor, yo te voy a servir para siempre, no va a haber otro Dios que si no seas tú. ¿Y sabe lo que dijo Dios en ese momento? Muy bien, yo te voy en vista de este deseo, te voy a proveer y te voy a cuidar y te voy a guardar más allá de la muerte, en vista de eso. Pero hicimos un compromiso voluntario, un ser, por eso usar la palabra tan hermosa que tenemos en la Biblia, que es servicio. Siervo de Dios, un siervo de Dios. ¿Cómo el siervo de Dios, o ser un hombre de Dios, como era Timoteo? Hay dos hombres de Dios en la Biblia, que se le llama hombre de Dios. Pablo le llama a Timoteo hombre de Dios. Y hay otro en el Antiguo Testamento que era un hombre de Dios. A ver, búsquenlo. Es un ejercicio. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay otro siervo que le llama hombre de Dios. Le llama hombre. ¿Saben lo que es el nombre? Ser un siervo de Dios. No un líder. Hace poco tenía un hermano que me preocupé mucho. Y dice, yo veo a mi hijo, ya es un adolescente, y dice, no lo veo como líder. Digo, menos mal. ¿Cómo lo veo mal? No, porque el líder se las cree todas. En cambio, el siervo está sujeto a Dios y a los hermanos. Hay un refrán que tienen los hermanos de la BBN, y yo tengo bastante contacto con ellos, que me acercaron mucha ropa y todas esas cosas. Bueno, hermano, estamos a su servicio. Cualquier cosa, dicen, no, estamos a su parece ser que es un eslogan que ellos tienen, al servicio de los hermanos. Qué hermoso término, siervo de Dios. Miren, voy a terminar porque ¿cuánto hace que esto? Ay, Dios mío, me van a... Miren, yo les voy a dejar allí en la pantalla unos textos, que yo lo tengo en una hojita en mi Biblia, con una hojita del tamaño de la Biblia, los tengo marcaditos y los tengo copiados. Si ustedes lo quieren tener, por lo menos las citas bíblicas, y tenerla en la Biblia. Hay tres palabras que Juan, el apóstol, utiliza en su evangelio y en sus epístolas. Primera Juan, es conocemos, sabemos y permanecemos. Conocer, saber y permanecer. Son las palabras que más usa Juan. Era el apóstol que más cerca estaba del Señor, siempre, junto con Pedro y Juan, pero Juan con Pedro y Jacobo. Pero Juan estaba siempre al pecho del Señor, se guarda en la cena, el que más cerca estuvo del Señor. Y las revelaciones tremendas que tuvo Juan. Y esta primera Juan 2:6
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El tercer texto está en el Evangelio de Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay cuatro más. 1 Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Juan 15:7. Allí en la parábola de la vid, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. 1 Juan 2:28, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y tengo este papelito en la Biblia siempre. Siempre, porque lo abro y lo encuentro siempre, incluso con las definiciones de las palabras, conocer, permanecer y saber. Porque saber es tener noticia de algo, memorizar algo, tener habilidad. Pero conocer, dice el diccionario, es estar en relación, tener conocimiento y entendimiento. Por eso la palabra conocer habla de la relación de Dios con el hombre. Y permanecer, estar quietos, quedarse donde está. Hermanos, perdónenme que fui un poquito extenso, pero tenía tantas ganas de charlar esto porque me hace muy bien a mí y bueno, esperemos que nos alentemos unos a otros, nos fortalezcamos en este tiempo tan particular, tan difícil, y podamos que nuestras vidas sirvan para alentar a los otros. No digamos, como decía ayer Osvaldo, ¿no? Vayan para allá. No, vengan para acá, vayamos juntos, que nos vean así alentarlos y vayamos juntos con ellos y que la iglesia pueda resurgir. Y qué lindo sería saber que después de esto, después de esta zarandeada, realmente se purifique, se santifique la iglesia, porque hay mucho pecado, hermanos. La negligencia, la indolencia también es pecado, y también de los otros que son graves, que quizás no lo sabemos. Oremos por nuestros hermanos, oremos por nosotros mismos, cuidémonos de nosotros, de la doctrina y de nosotros mismos. Que Dios les bendiga y gracias, hermanos, bendiciones, saludos.